Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Philip Rodríguez, él es politólogo. Bienvenido, Philip, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bienvenido a Contrapoder 3.0. Bueno, Philip, hay un tema bastante importante, ¿no? Y que a estas alturas no ha habido respuesta, no se sabe qué ha sucedido, que es el tema de la ayuda humanitaria. Ya estamos en el año 2021, recordemos que todo este proceso de donaciones y de peticiones para ayudar a afrontar la crisis en Venezuela se hizo alrededor del 23 como una fecha clave, ¿no? Se marcó el 23 de febrero del año 2019, en donde se hizo ese concierto famoso y bueno, la idea era que pasara una ayuda humanitaria desde Cúcuta hacia Venezuela. Eso no se dio y hasta el momento, bueno, han habido muchas donaciones privadas y de varios estados, entre ellos Estados Unidos, ¿no? Que ha sido la más numerosa y específicamente la USAID, la USAID, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto queremos hablar. Tú te entrevistamos el año pasado y habías mandado una comunicación pidiéndole a la USAID, bueno, qué había pasado con esos recursos, a quiénes se los habían dado. ¿Qué respuesta recibiste al respecto, Philip? Mira, inicialmente digo nosotros porque esto no es un trabajo únicamente mío, ¿no? Ana Mercedes, Enio Daza y Alfredo Ortega, nosotros tomamos la iniciativa de escribirle al USAID conforme a la ley conforme a la FOIA, ¿no? Que en las siglas en inglés sería la Ley para la Libertad de la Información, hacer una petición para pedir los documentos relativos a la ayuda humanitaria, que para ese entonces eran más o menos 659 millones de dólares, si no me equivoco, ¿no? Eso es, estamos hablando a mediados de 2020. Nuestra petición tuvo lugar en febrero-marzo del 2020. Esta iniciativa, por supuesto, tiene como objetivo la preocupación que tiene la sociedad civil sobre los fondos públicos destinados a una organización, a ciertos tipos de organizaciones y con un fin, el cual, bueno, nosotros tenemos el ejemplo en Venezuela, no, nunca se llegó a nada con eso. Ahora, la preocupación es cómo se distribuyeron y cómo se manejaron esos fondos públicos, porque en efecto los fondos públicos existieron, fueron donados y no hay prácticamente ninguna contabilidad, no hay ninguna transparencia sobre el proceso. Por eso nosotros hicimos esta petición, ¿no? Luego la petición se enredó un poco, yo volví a hacer la petición ya a título personal, igual Ana y Enio y Alfredo siguieron participando. Y para junio del 2016, ¿no? Para junio del 2016, yo recibo una de las primeras respuestas de USAID que me dice que la información solicitada, ellos primero que nada no la tienen completa. Solamente tenían el 20% de la información solicitada, lo cual ya es sumamente frustrante, ¿no? Y segundo, que parte de la información que me iban a suministrar, que es la información que yo a ustedes les pasé en el archivo zip, iba a estar editado o censurado, ¿no? Conforme a la cláusula 552 de la misma ley de la libertad de información que fue sancionada por el Congreso, si no me equivoco, en el 2007, ¿no? Uh-huh. Y entonces, conforme a esta cláusula, ellos no podían revelar los montos. Y allí sí, bueno, ese no es el documento, pero creo que ya ahorita voy con el documento que es. No podían revelar los montos porque según la cláusula 552 y específicamente el artículo B, inciso 4, eso correspondía a los secretos de intercambio y los secretos comerciales entre las partes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo recibo esta información, digo, esto no puede ser tratado como un secreto entre las partes o secreto de intercambio comercial, porque primero que nada son fondos públicos, no hay ningún secreto comercial acá. Nosotros no somos, en primer lugar, una compañía que está buscando revelar los secretos o información confidencial de intercambio comercial, por ejemplo, con una agencia de Estados Unidos. Nosotros estamos pidiendo cuentas. Simplemente es eso lo que estamos haciendo, pidiendo cuentas, una contabilidad normal del dinero que fue y de los activos que fueron destinados a la ayuda humanitaria en Venezuela, cuyos receptores, que no necesariamente que tiene que ser directamente a Juan Guaidó, ¿no? Pero que sí fueron las ONGs en Colombia, en Estados Unidos, que fueron registradas
algunas no lo fueron, otras organizaciones que ni siquiera sabemos qué son o quiénes las dirigen y que recibieron este tipo de activos de ayuda, etcétera. Hasta la fecha de hoy no existe ni una sola contabilidad, ni un solo acto de transparencia conforme a qué se hizo con esos activos, cómo se distribuyeron, quiénes fueron los receptores, dónde están los recibos, etcétera. A lo que esto me llevó a mí, ¿no? Conforme al proceso, por eso tiene un proceso legal, a redactar una carta de apelación al mismo USAID. Y la carta de apelación básicamente enumera los pasos que yo acabo de decirles, ¿no? En primer lugar, les digo, un momento, ustedes no pueden editar esta información. En primer lugar, porque nosotros no tenemos ningún interés comercial con la información que estamos pidiendo, ¿no? Fíjate, en ese documento, Philly, que fue la respuesta que te recibieron, que estás viendo en pantalla, ahí ellos dicen que, bueno, revisaron tu apelación, esto fue después obviamente que apelaste, ¿no? Y que parcialmente te dan la razón, que van a desclasificar ciertas cosas, sin embargo, como tú lo acabas de declarar en toda la documentación, en ningún momento se ven los montos específicos, todas esas páginas están en blanco, ¿no? Lamentablemente. Y sobre la base de eso quería decir... Están en blanco, están editadas, y si ustedes pueden ver en estas páginas, acá lo tengo por acá, un segundo. La edición de estas páginas no tienen el formato B6 y el formato B6 precisamente, el B4 y el B6 se refieren a estas cláusulas, la 552, inciso B, artículo 4 y 6, que en primer lugar, digamos, prohíben la divulgación de información que tenga secretos comerciales y segundo, que tenga relación con la privacidad de una persona. Entonces, a mí eso me... Perdón, son fondos públicos, el acuerdo se hizo entre partes públicas, son instituciones públicas, no se hizo un acuerdo entre partes personales, nosotros no estamos pidiendo información sobre donaciones privadas, estamos pidiendo información que se hizo, digamos, la mayoría de estas donaciones con dinero público, ¿no? De los contribuyentes fiscales, algo que es sumamente delicado y sobre todo en este momento Estados Unidos está pasando un momento bastante difícil por la pandemia, en el cual, digamos, no tener un proceso transparente de la donación de estos fondos públicos y del manejo de los fondos públicos, institucionalmente hablando, es algo muy delicado. Ahora bien, ¿te sientes satisfecho con la respuesta que te dio el USAID? ¿Te sientes satisfecho o no? No, por supuesto que no. Mira, yo pienso que ellos les tomó tiempo rebuscar esto, ¿no? Para darme esta respuesta, o al menos eso es lo que yo pienso. Porque ellos tienen un precedente jurídico y que es, acá lo tengo, perdón, imposible memorizar todas estas cosas. Claro. Public Citizen Health Research Group versus FDA. FDA es la agencia federal de Federal Drug Administration, no sé cómo sería en español, ¿no? Hay un precedente jurídico ahí para no desclasificar esta información, pero si ustedes van a la página en donde se encuentra el precedente, la situación es completamente distinta. Entonces, claro, yo en la carta de apelación, yo también lo incluyo, e incluí por si acaso también un apartado en donde decía, por si acaso, ¿no? Porque no quería que me metieran también el mismo 552 con el 7A, cuya información podría interferir en una investigación criminal, porque a mí muchos me llenaron la cabeza de mierda, y perdona que lo digan acá, ¿no? Que decían, no, es que eso está en investigación en Corte Federal por el mal manejo de los fondos de la ayuda humanitaria y no se sabe en qué corte está, si está en el Corte de Florida o en la Corte Federal del Estado de Nueva York. Por eso me tenía mareado, ¿no? Entonces, por si acaso, yo no soy abogado, obviamente yo no conozco el proceso legal de acá de Estados Unidos y sin embargo, yo conseguí unos precedentes jurídicos y allí lo incluyo en la carta diciendo que la información que nosotros estamos pidiendo en sí misma no representa, no implica una evidencia de una investigación criminal. Así que ellos no tenían por qué, ni tienen por qué, ni tendrán por qué suprimir este tipo de informaciones sobre la base de esta cláusula específica. Ellos no lo hicieron, pero por si acaso sí lo hacen en el futuro, ¿no? Yo traté de tomar las previsiones en este... Y ahora bien, ¿por qué tú crees que ellos asumen esta actitud? ¿Qué crees que de acuerdo a tu análisis, de acuerdo a lo que has leído y a lo que has venido preguntando,
¿Por qué crees tú que ellos responden de esta manera y qué es lo que están buscando con esa respuesta? Mira, yo quisiera responder a esta pregunta con esto. Si ustedes, no sé si ustedes pueden ubicar una tabla en donde dice SBU Humanitarian Partners, Venezuela 2018-2019. Ok. O si no, colócala si la tienes impresa así en la pantalla. ¿Esa? Esa. Okay. Esa es. Entonces, fíjense algo, ¿no? Dice OOFDA. Estas son las siglas de la Oficina para la Asistencia de Desastres, y FFP, que es la Oficina para, digamos, Comida por la Paz. No sé qué nombre le pusieron, uno de esos nombres cursis. Bueno, el caso es que tienen una sumatoria de unos montos. El monto da 30 millones, $30 millones $223,000, 640 para ser exacto. La parte lateral izquierda está obviamente censurada con la cláusula B6, la misma cláusula, ¿no?, que indica que la privacidad no se puede divulgar la información por cuestiones de privacidad y secretos comerciales o de intercambio. Pero fíjense esto, estos números no corresponden con el monto total donado. Los documentos hablan de 200 30 millones. Y para ese entonces nosotros estábamos pidiendo cuentas de 650 más millones de dólares que habían sido entregados entre asistencia humanitaria, comida, medicinas, activos, etc. Estos números obviamente no corresponden, son unos números muy pequeños en comparación con los montos que se divulgaron en Internet, en la misma página de USAID. Y la otra cosa es, para seguir respondiendo a tu pregunta, José, esta carta que me envían diciéndome, no sé si ustedes tienen la carta, diciéndome que ellos no manejan información detallada de las organizaciones que reciben estos dineros, ellos no tienen información detallada sobre las juntas directivas de estas organizaciones en América Latina, y que simplemente no tienen la información. Ahora, ustedes me preguntan por qué ellos hacen eso. Yo, francamente, yo no me atrevo a decir por qué ellos están involucrados en corrupción, etcétera. USAID es una organización que tiene un prestigio y un renombre internacional. A mi parecer, ellos firmaron un cheque en blanco, ¿no? Y en mi opinión, firmaron un cheque en blanco, se les fue de las manos, no tuvieron un control de esos activos y luego simplemente no recibieron las respuestas adecuadas. El USAID, por cuanto yo comprendo, funciona con operadores, ¿no? Uno de los operadores de USAID es el Banco Interamericano de Desarrollo. Uh-huh. El Banco Interamericano de Desarrollo también para ese entonces comenzó un programa que se llama Juntos es Mejor, ¿no? En donde se recibían proyectos y conforme a estos proyectos se hacían unos financiamientos parciales o totales del proyecto, ¿no? Con respecto a Venezuela. Los encargados del proyecto obviamente están involucrados en la política nacional, tienen vínculos con el cartel de Leopoldo, etcétera, ¿no? Y eso todo el mundo lo sabe, eso no es que yo lo he descubierto acá, ¿no? Bien, cuando ellos me dicen que ellos no tienen información sobre este tipo de organizaciones, sobre las juntas directivas, lo primero que me viene a la mente es decir, ustedes le dieron el dinero a cualquier persona por allí, le dieron o los operadores que manejaron los activos, dieron los activos a cualquier persona, a cualquier organización, sin verificación, sin pedir nada a cambio. Entonces prácticamente le han firmado, ¿no?, un cheque, le pusieron un monto, no le pidieron ninguna contabilidad, no le pidieron ningún feedback de a dónde fueron esos fondos, cómo fueron distribuidos, quiénes los habían manejado, es decir, una contabilidad completa, ¿no? Y luego pues se hicieron los huevones, así de simple. No encuentro otra explicación. Francamente, yo no quisiera, digamos, adelantar, ¿no?, la negligencia que esto implica y sobre todo, digamos, que implicaría una erosión de la confianza institucional muy grande en los Estados Unidos si se descubre que USAID simplemente no tomó en cuenta estos aspectos de transparencia, de contabilidad, de la necesidad de tener una plataforma, digamos, más responsable en este sentido, ¿no? Ahora bien, cuando tú mandaste la comunicación, tú específicamente colocabas en ella, si mal no recuerdo, un monto en ese momento de $600 millones, ¿no?
Claro, ahora estamos hablando, imagínense, ahora estamos hablando de 1 billón. 1 billón, claro, sí. claro, no, pero me voy a la carta que tú enviaste. Tú pediste una explicación o que te dieran los detalles de cómo fue distribuido y cómo se gastó 600 millones. La respuesta del USAID, aparte de que vetó alguna información que no la, por unas cláusulas ahí todas raras, lo que te justificó en cierta forma fueron 30 millones nada más, ¿no? De acuerdo a lo que nos mostraste. Mira, no lo justificó, porque aquí me dicen los montos, pero a mí no me dicen acá en qué forma. Bueno, claro, por lo menos, exacto, no lo justificó, pero colocó. ¿Pero eran 30 millones o eran más? ¿O solo 30 millones? No, ellos me dan este monto en esta tabla. 30 millones, sí. Me dan este monto. Primero que nada, el monto no corresponde con el monto con el que nosotros estamos hablando. Me imagino que estos simplemente son montos parciales de la información que ellos manejan, segregados por cada una de las oficinas. Y fíjense, aquí, no, como ustedes pueden ver en el sector izquierdo, ¿no?, que está censurado por la cláusula B6, nosotros no podemos ver, primero que nada, cuáles son los operadores, ¿no?, que manejaron estos fondos. Y segundo, usted, por ejemplo, vamos a la primera línea, ¿no?, 8.500.000 $. Pero 8.500.000 tienen un gasto específico. Tienen gastos, tienen es decir, tienen que ser desglosados. Usted no puede meter 8.500.000 en un cheque y metérselo en el bolsillo a alguien. Entonces, esto no es contabilidad. Esto no es contabilidad. Esto no me dice un carajo. A mí simplemente me dice que se destinaron para para esta oficina, en este primer, digamos, la primera línea, un monto específico. Luego se enviaron o se canalizaron otros montos para la misma oficina, pero a mí no me dicen qué se gastaron, quién los operaba, cuáles fueron los gastos. No, bueno, claro, que eso ya va, eso es mucho más específico. Ustedes han visto, si ustedes no, pero es más grave todavía, porque tú tienes razón, pero es más grave. Sí, claro, perdón. Si ustedes han visto un libro de contabilidad alguna vez, ¿no?, activos, pasivos, etcétera, ustedes tienen que saber que eso se maneja claro, no, pero es que digo que es más grave, Philip, porque bueno, ni siquiera fue que tú pediste una contabilidad de 600 millones y te dieron una tabla que no dice nada de 600 millones. Sí, sino que pediste 600 millones y te dan una de 30 que no dice absolutamente nada. Eso es lo que me llama la atención. Y fíjate qué interesante, porque cuando uno revisa los documentos, Philip, allí te habla de los objetivos que se plantean y son cosas vagas también. Incluso en la firma del contrato, por así decirlo, te hablan de que, bueno, los objetivos tienen que ser crecimiento económico, con gente que realmente no está en el poder. ¿Cómo tú garantizas crecimiento económico? Te hablan de que tiene que haber, colocan algo así como que igualdad social o justicia social, no sé, algunos de esos términos extraños también que no hay manera de medirlos, ¿no? Entonces, acá también hay una parte bastante negligente, diría yo, por parte de las instituciones acá. Ahora bien, con esta respuesta tan vaga que te han dado ellos, con este desconocimiento que seguimos teniendo, a pesar de que se introdujo por los caminos que se tienen que introducir este tipo de cuestiones, ¿qué acciones va a tomar Félix Rodríguez y el grupo de venezolanos que están, digamos, detrás de esto? ¿Ustedes van a ir más allá o qué van a hacer con esta información? Mira, obviamente nosotros estamos muy insatisfechos con la respuesta de USAID. Me parece que es negligente e irresponsable. Y yo quisiera extender este mensaje a toda la nación estadounidense, sobre todo a los contribuyentes fiscales, para que son las personas que se tienen que hacer estas preguntas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En primer lugar, en este momento yo me encuentro solo en esto, ¿no? Obviamente Ana, ellos siempre están dispuestos a colaborar, lo que pasa es que ellos han estado en otras cosas. Sin embargo, yo sé que yo cuento con ellos en cualquier momento, pero más allá de ellos, prácticamente no existe nadie, ¿no? Fíjense, si ustedes ven una de las cartas que yo incluso mandé a The Judicial Watch para que ellos me ayudaran con el siguiente proceso, que es la demanda en Corte Federal, ellos me respondieron de manera parcial, pero luego no me respondieron. A mí me parece que acá, mira, en Estados Unidos la política se maneja en blanco y negro. Y la política se maneja en blanco y negro no solo con el contexto nacional, sino también en el internacional. Una persona que trabaja en el USAID un día me dijo, mira, pero tú estás pidiendo cuentas de la ayuda humanitaria, tú estás con la gente de Code Pink. Entonces, yo digo, uno no puede ser tan imbécil simplemente para, digamos, calificar a alguien sobre la base de esa dicotomía política que existe, simplemente porque uno ejerce sus derechos. Y le digo, no, yo no soy de Code Pink, yo no soy de izquierda, yo no represento ningún partido, etc. Yo simplemente estoy preocupado como ciudadano y parte de la sociedad civil
en primer lugar, a dónde van mis contribuciones fiscales, porque eso tiene un lugar, ¿no? Tiene que ser canalizado efectivamente en alguna parte. Y segundo, yo estoy muy preocupado, primero, por la estabilidad institucional de acá en Estados Unidos, y segundo, la estabilidad política en Venezuela, porque fíjense, la falta de transparencia es lo que causa que las personas no estén confiando en los liderazgos, ¿no? de esta oposición que no nos representa, y tienen razón de hacerlo, porque no existe ninguna contabilidad, no existe transparencia de la gestión, si es que se puede llamar así. Nunca cumplieron con lo que prometieron, constantemente se ven envueltos en escándalos de corrupción. Entonces, las personas que los apoyan acá en Estados Unidos, yo les puedo decir abiertamente, ustedes son cómplices de este desastre. Y te retomo la pregunta, Philip, de nuevo, ¿vas a tomar alguna acción con los materiales que tienes ahorita? ¿Lo vas a llevar más allá? Sí, perdón, entonces, ¿por qué no llegué a terminar acá? La próxima, digamos, el próximo paso en este proceso es la demanda en Corte Federal. Okay. La demanda en Corte Federal consiste en recolectar todos estos elementos que nosotros tenemos acá. Nosotros tenemos un precedente jurídico, nosotros tenemos la carta de apelación, pero lamentablemente es un proceso que no puedo llevarlo a cabo solo. Yo no soy abogado, yo no conozco el proceso jurídico acá. Esto tiene que hacerlo un abogado especializado, esto tiene que ser canalizado a través de una corte federal, y un proceso que también puede ir a corte, ¿por qué no? Entonces puede ir a litigio. Ese proceso lleva tiempo, ese proceso requiere dinero, ese proceso requiere de muchos elementos que personalmente simplemente no los tengo, ¿no? Por eso yo quisiera extender acá, y no solamente a Venezuela, sino también acá en Estados Unidos, cualquier persona interesada que tenga la disposición de ayudar, porque en primer lugar está Estados Unidos, Venezuela, por eso es que estamos haciendo eso. Por favor, que me ayuden, que me echen una mano, que nos ayuden a esclarecer qué es lo que está pasando. Si hay personas que están interesadas en saber cuáles fueron los orígenes de estos fondos, cuáles fueron los destinos, cómo se manejó la ayuda humanitaria, etcétera, por favor háganlo, porque eso crea estabilidad política, eso crea confianza institucional. De otra manera, si nosotros seguimos entre las sombras, yo no tendría ningún asombro simplemente un día cuando la gente diga ya no confiamos en la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, porque simplemente es una agencia que no entrega cuentas. Lamentablemente esto es así por ahora. Yo creo que con esta información que tenemos no se puede hacer mucho. No podría decir que estamos especulando, nosotros no estamos especulando, nadie ha entregado cuentas, esa información está perdida a propósito, ¿no? Y obviamente las respuestas que se me han dado, sobre todo las respuestas que me dio uno de los agentes del USAID diciéndome que ellos no manejan información de las ONGs, ni de las juntas directivas, ni de los números de registro. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted le puede dar o cómo usted puede asignar activos a alguien que usted no conoce? Yo quiero que esta pregunta nos las hagamos todos. ¿Cómo puede ser esto posible? Bastante lamentable, de verdad, porque además se demuestra lo que estás diciendo, digamos, un quiebre incluso, una falta de transparencia en las instituciones acá de los Estados Unidos que de una u otra manera ha sido infectado por el mismo caso de Venezuela. Bastante lamentable, no sé si... ¿Y en el Congreso de los Estados Unidos no se puede enviar la comunicación también? El Congreso, inicialmente nosotros tuvimos contacto con el Congreso. El Congreso tiene una comisión especial para no digamos, evaluar, no detallar estas situaciones, ver en lo que está pasando. No creo que ellos hayan tomado la iniciativa de manera seria. Ahora con todo este problema electoral, ¿no? con toda esta erosión institucional en Estados Unidos, me imagino que ellos, si ven una carta de esta naturaleza, dirán, esto no es prioridad para el Estado, para el interés nacional, nosotros no nos podemos ocupar de esto ahora. Pero sí debería hacerlo porque, la transparencia precisamente es uno de los aspectos de la estabilidad política.
Y en este momento Estados Unidos está viviendo una inestabilidad política prácticamente sin precedentes. Las personas deberían estar interesadas en esto, el Senado debería estar interesado en esto, el mismo Senado o parte del Senado, con los senadores que han apoyado a Guaidó en la gestión del interinato, ellos tienen que responder también por eso, porque ellos dieron su cara, ellos dieron su nombre, y ellos tendrán que involucrarse en el proceso tarde o temprano. Ellos también tendrán que rendir cuentas tarde o temprano. Claro. Bueno. Lo que yo les recomiendo, mira, a todo el mundo, y el gran apoyo que nosotros podríamos obtener de nuestra audiencia en redes sociales, etcétera, es que reproduzcan este mensaje. Sí. Reproduzcan este mensaje, pero que también se hagan la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros para saber a dónde fueron los fondos que supuestamente son para ayudar a Venezuela a salir de este desastre o para paliar la situación de la crítica en la que se encuentra el país? Tienen que hacer, las personas tienen que presionar a los políticos. Nosotros simplemente no podemos ir al Congreso y decirle, mira, nosotros tenemos esto y nos estamos preguntando a dónde fueron los fondos, no tenemos respuestas o tenemos respuestas parciales insatisfactorias, por favor ayúdenos, ¿no? Ellos van a decir, sí, como no, nosotros los vamos a ayudar, luego simplemente se van a ir al baño con esto. Ahora, lo que importa aquí es la presión sobre los políticos. Si existe la presión adecuada sobre los políticos, ellos quieran o no tendrán que ocuparse de eso. Bueno, habrá, Philip, que entonces enviar comunicaciones al Senado, al Congreso, a las comisiones necesarias y además, y te hago esta propuesta a nivel público para que, bueno, la empecemos, me incluyo en esto, a difundirla en las redes sociales, bueno, pedirle a los venezolanos que somos residentes y ciudadanos acá y a los que viven, que estén residiendo, así no tengan la residencia en sí, pero que estén residiendo en este país, a que llamen a sus congresistas y a sus senadores y que les llenemos los buzones de mensajes justamente con esto, exigiendo que pasó con la ayuda humanitaria. Ese tipo de presiones los políticos definitivamente la sienten y pienso que es lo que nosotros como venezolanos ahorita podemos hacer, porque tú muy bien lo has dicho, en el tema judicial hay recursos de todo tipo con los que lamentablemente no se cuentan, pero si los venezolanos realmente estamos interesados en saber qué pasó con esto, bueno, presionemos entonces a las instituciones, al Senado, al Congreso, con comunicaciones, y a los senadores y congresistas directamente en los teléfonos y en los correos también, para que nos den respuesta al respecto. Muchas gracias, Philip, por habernos acompañado hoy en Contrapuente 3.0. Y otra cosa, esto no solamente es con los venezolanos. Los ciudadanos estadounidenses, correcto, los que pagan también tienen una función crítica en esto, porque aquí están cuántos venezolanos aquí diciendo de la ayuda humanitaria, qué carajo, no. Perdón, de verdad, la presión tiene que ser de todas partes, tiene que ser en los grandes medios, tiene que ser la ciudadanía estadounidense, tiene que estar consciente de que sus contribuciones fiscales, no existe una transparencia sobre el manejo de sus contribuciones fiscales. Eso es grave, eso es delicado. Hay personas que están sufriendo ahora por el COVID, no encuentran trabajo, no tienen sustento, etcétera, y todas sus contribuciones fiscales, pues entonces, perdón, tú no me puedes decir que yo estoy contribuyendo con casi 30% de ingresos para usted decirme que parte de ellos entonces se ha perdido en la maraña burocrática del USAID y en alguna organización que no tiene registro ni junta directiva fuera de los Estados Unidos. Son patrañas. Así es. Hay que impulsar entonces estas iniciativas, Philip. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contrapuente 3.0. Sí, como no, siempre la orden. Bueno, era Philip Rodríguez, venezolano-americano, que pidió una auditoría o pidió información detallada de cómo ha sido distribuida la ayuda humanitaria a USAID y, bueno, recibió una respuesta realmente que no es nada, para nada, ni explicativa ni satisfactoria, que lo que genera es más dudas aún de cómo se manejaron y cómo se han manejado esos recursos. Interesante. Yo pienso que hay que darle divulgarlo mayormente esta información, de forma tal de que se pueda hacer la presión necesaria y utilizar un esquema mucho más riguroso para que esto genere realmente la importancia que la tiene. Porque que uno pregunte algo y una institución no le responda, eso genera mucha suspicacia, genera muchas dudas y sobre todo genera falta de credibilidad. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.